Buenas tardes a todos, espero estén bien. No había visto que Manuel ya estaba aquí, no lo he puesto de co-host. Ahí está. Bueno, vamos a tener una sesión para terminar lo poquito que nos quedaba de la guía y vamos a cambiar un poquito la dinámica porque la base de datos del BIDEM es un poco grande y estuve haciendo pruebas con las cuentas gratuitas y tengo un poco de problema, pero lo solucioné de manera creativa para que podamos utilizarlo. Entonces, simplemente van a clonar otro espacio que yo hice con otra cuenta que tiene un poquito más de y aproveché e instalé muchos paquetes que normalmente dan problemas para que ya en sus proyectos tengan eso. Pero bueno, antes de comenzar la sesión, Eugenio y Manuel tienen algunos comentarios que hacer sobre algunas tareas que entregaron. Entonces, les dejo la palabra a los profesores. Hola, grupo. Buenas tardes. Solamente les queríamos decir que pues hay muchos de ustedes que no han entregado todavía la tarea de operacionalización, o sea, y pues no los queremos presionar, pero sí es importante que cumplan con sus tareas porque es la parte que eso les va a ayudar a su calificación final. Y también recordarles que si van a resubir el ejercicio de la práctica 2 en R, el que ya hicimos directamente en R, pues también nos avisen, porque si les calificamos el ejercicio creo que no lo pueden resubir. Entonces, si lo van a resubir, si van a volver a enviar esa tarea, por favor, escríbanos a Manuel y a mí y les quitamos la calificación. Bueno, les quitamos el devuelto de la tarea y así ustedes lo pueden resubir. Solo es eso. Listo. Tienen el micrófono apagado. Tenía el micrófono, sí. Bueno, listo, vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es que les voy a dar una nueva liga con la que ustedes van a entrar y vamos a hablar de esto que nos quedó pendiente, de cómo nosotros instalábamos librerías. Lo van a ver, no es necesario que lo hagan porque ya va a estar instalado en este código que les voy a dar. Si ustedes ahorita se lo voy a poner acá y se lo voy a poner también en el WhatsApp y cuando, y también pues quizás en el Classroom. Está, y ya les cuento qué hice yo. Eh, Igual yo ahorita lo voy a hacer, acá lo van a ver, nomás que lo está mandando por WhatsApp y no quiero que vean mi WhatsApp. Entonces, voy a empezar a compartir mi pantalla, toda mi pantalla. Entonces, bueno, en la sesión pasada nos quedamos justo en lo del directorio de trabajo, hablando de la importancia del directorio de trabajo. Les mandé la liga acerca de los proyectos y nos quedamos justito antes de la instalación de librerías. Justamente la librería que vamos a utilizar es una librería que se llama de uso remoto. Entonces, es probable que ustedes no la vayan a encontrar, ¿no? Entonces, no vamos a instalar esto porque esto ya me quita un poquito más de espacio, entonces vamos a hacer otro tipo de instalación. Entonces, si ustedes se van y, por ejemplo, esa liga que yo les acabo de dar, la ponen en su navegador, se les va a abrir un nuevo proyecto. Esto es que están copiando un proyecto que yo hice con otra cuenta, que tiene un poquito más de espacio porque, porque pagué, básicamente. Entonces, el asunto es que el RStudio Cloud nos da una maquinita, ya les he comentado muchas veces, que nos da una maquinita como súper chiquita. Entonces, cuando nosotros estamos instalando paquetes, sobre todo porque él tiene arriba un pequeño Linux, compila esos archivos y a veces esto se vuelve muy, muy grande. Entonces lo que hice es que hice un ambiente donde ya están instaladas estas cosas para que ustedes no vayan a tener problema y luego hice otro pequeño, un proyecto para que ustedes no vayan a tener problemas y luego dentro de este proyecto hice un pequeño objetito donde ya está la base del BIDEM
seleccionada únicamente para México, para que podamos utilizar estos datos, ¿no? Vamos, si ustedes después quieren instalarlo en su máquina, lo vamos a hacer. Entonces, por ahí, los que ya estén acá, si ustedes se fijan, aquí dice que esto es temporal. Si ustedes no le dan aquí guardar una copia permanente, no queda guardado. Entonces, tienen que darle guardar esto, ¿no? Entonces, si una vez que ya hicieron esto, me van poniendo acá una reacción, un chequecito, algo para saber que ya todos estamos ahí. Entonces aquí este va a ser el nuevo ambiente en el que trabajamos. Incluso aquí yo ya puse algunos datos con los que vamos a hacer algunas prácticas para que ya no tengan problemas. Incluso aquí está la base de la POP del 2019, que también podríamos utilizarla pronto, ¿no? Ya después, si ustedes quieren, les enseño, o sea, básicamente la POP simplemente se baja, no hay ningún problema. Lo único que hice fue cambiarle el nombre porque se baja con un nombre grandísimo. En el caso de los que usan RStudio, pero en escritorio, pues ustedes no van a tener problemas de instalar el paquete. Entonces, ustedes pueden trabajar con la base grande, pero si gustan, les voy a dar, les voy a descargar de acá. Entonces, se los voy a llevar. Lo voy a subir al repositorio. Ustedes no hagan caso de esto. Ustedes ahorita simplemente abran su proyecto. Es más, voy a dejar de compartir mi pantalla para no traumatizarlos. Y ahorita ya les doy la liga a ustedes para que lo descarguen. Se me perdió el chat. Ajá. Ahí está. Para el caso de los que usan el RStudio, pero en escritorio, tienen eso. Y también voy a descargar esta, porque estos son los paquetes que instalé y cómo ustedes lo tendrían que instalar. Pero esto también está aquí en la práctica. Los que están trabajando en su computadora no van a tener problemas de correr estos códigos de acá. Ahorita ya les voy a explicar un poquito de qué se trata estos códigos y vamos a hablar de la paquetería. No te preocupes, Miguel, no es ninguna complicación. Lo hice muy rápidamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a instalar unos paquetes, ¿no? ¿Cómo se instalan los paquetes? Los paquetes se pueden instalar de varias formas, ¿no? La primera, que probablemente va a ser la que a ustedes les guste un poco más, voy a cerrar aquí para que no les genere problemas, es que ustedes pongan aquí paquetes, ¿no? Voy a instalar un paquete que no está en la práctica para que ustedes lo vean y un paquete que además es un poco, bueno, es de mis paquetes favoritos. Si ustedes le dan aquí install, se van acá, es decir, aquí en esta sección del lado derecho, en la parte izquierda, en la tercera pestañita, Files, Plot, Packages, ahí nosotros instalamos los paquetes. Hagan de cuenta que es como nuestra Google Store, nuestra Apple Store, donde nosotros vamos a buscar el paquete que nosotros queremos y ahí lo vamos a instalar. Yo voy a instalar un paquete que no sé si vamos a utilizar, pero que me gusta mucho, que es uno que se llama Wes Anderson. ¿Qué es este paquete?
después, como la gente es bien ñoña en muchos ámbitos, pues alguien agarró todas las paletas de las películas de Wes Anderson y ustedes pueden utilizar los colores para hacer sus gráficos. Entonces, si lo pongo acá, le doy install, ahí ya se está instalando. De tal cuenta que ustedes aquí en este listado tienen todos los paquetes instalados. Si ustedes se fijan, justo en este nuevo proyecto que yo les he dado, ya vienen instalados un montón de cosas, porque lo que hice fue instalar todo lo que podía para que después no perdamos tiempo en estarlos instalando, porque como ustedes ven, esto se tiene que descargar y tiene que conectarse a internet, va a depender de su conexión. Entonces, si ahorita se están tardando en cargar esta nueva liga del proyecto, está bien porque pues están instalando un montón de cosas. Entonces, miren, ahí yo ya instalé mi paquete que se llama Wes Anderson, ¿sí? Ahí está. Entonces, aparece en rojito, pero esto no significa nada malo, sino que significa que R, al ser software libre, siempre nos está avisando todo el tiempo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, nos va diciendo pasito por pasito, y por eso está en rojo, porque nos está advirtiendo, ¿sí? Todo el tiempo R nos va a advertir de cosas que está haciendo. Entonces, aquí me dijo, mira, yo estoy instalando un paquete, y aquí donde lo guardó, acá en nuestra computadora online, si ustedes igual lo instalan en su computadora personal, va a decir otra cosa porque va a tener aquí que ver dónde ustedes instalaron su R y va a decir de dónde lo jaló, ¿no? Qué tipo, y aquí va a hacer algunas operaciones y luego nos dice, ah, mira, ya que está, don. Una vez que dice don y el nombre del paquete significa que ya está instalado. Entonces, una vez que nosotros instalamos el paquete, ya lo vemos en esta lista, pero si ustedes ven en esta lista, hay algunos chequecitos. No sé si los alcanzan a ver. Entonces, una cosa es que ya esté acá. Es como cuando nosotros ya descargamos cualquier aplicación en nuestro teléfono, ya la tenemos ahí. Y pero para que esté cargado, porque se acuerdan que varias veces les he dicho de que R es lazy loading, que solo va a cargar lo que necesita. Entonces, vamos a cargarlo, ¿no? Aquí, si ustedes ven, todavía no aparece Wes Anderson porque le tenemos que dar aquí refresh. Y hoy sí ya va a aparecer aquí hasta abajo, ya va a aparecer la de Wes Anderson, si no me equivoco. ¿Quiere aparecer? Wes Anderson, ahí está. Entonces, cuando yo le doy clic acá, yo ya veo y aquí me dice cuáles son los comandos que tiene este paquete, ¿no? Tiene para hacer las paletas de Wes Anderson, entonces, pero yo ahorita no la puedo utilizar, ¿sí? Veamos, por ejemplo, si yo quisiera utilizar este comando que me va a enseñar las paletas de Wes Anderson, que se llama Wes-palette, ¿así? Me dice que no puede encontrar la función, pero uno dice, pero ¿y por qué si yo ya instalé el paquete? ¿No? ¿Por qué me está diciendo que no? Porque en R no solo tenemos que instalar, sino que tenemos que cargar. ¿Cómo instalamos? Vamos a instalar install packages, el nombre del paquete, en comillas, Wes Anderson. Esto es justamente lo que yo hice acá, incluso en historia aquí se ve, ¿sí? Wes Anderson lo instala, ¿no? En la guía, en la práctica, yo les puse, por ejemplo, cuando se instalaba, estos ya los tienen instalados hoy ustedes ya, que hay dependencias, ¿no? Que estas son pequeños programas que los paquetes necesitan. Entonces, para asegurarnos que nosotros tengamos instalado todos los paquetes necesarios para trabajar, es una buena práctica que a la par de poner install packages, pongamos esto. Si ustedes están trabajando desde su escritorio, pueden descomentar esto y instalarlo. Nosotros, los que estamos ya acá, no es necesario porque nosotros ya lo tenemos instalado, porque este nuevo proyecto que ustedes clonaron ahorita, ya tiene instalado esto.
Pero si ustedes están trabajando en su escritorio, entonces pueden descomentar esto y pueden instalar estos paquetes. Entonces, una vez ya instalados, nosotros vamos a tener que cargar el paquete, ¿sí? Es una muy buena analogía pensar en cuando instalamos un foco, lo instalamos una sola vez, o sea, ustedes solo lo van a tener que instalar una sola vez, pero cuando cada vez que entramos al cuarto lo tenemos que encender, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a usar de esta manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, nosotros podemos o cargar la librería para poder usar esto, library, y cargo entonces el nombre de la librería. Entonces, esto le dice a R, oye R, ya no seas haragancito, ¿sí? Este paquete que instalamos y que tiene todos estos comandos, ya los puedes utilizar, tenlo ahí a la mano, ¿no? Entonces, library le dice a R que todos los comandos que están en el paquete Wes Anderson los tenga a la mano y que nosotros lo podamos utilizar. Veamos hoy si yo sí puedo utilizar el paquete, esto de Wes Palettes. Ahí está. Y si ustedes ven, ¿qué me está dando acá? El Wes Palettes. Me está dando todos los códigos de los colores de las diferentes películas de Wes Anderson, ¿no? Entonces, si ustedes, estos son códigos de color, ya después vamos a utilizarlos un poquito más. Aquí está todas estas combinaciones y entonces ustedes pueden decir, ah, bueno, si yo quiero que mi gráfico se vea como la película de I Love Dogs, entonces ustedes lo pueden hacer así, o si quieren que se vea, a mí mi favorito es Darjeeling, el Darjeeling One, para gráficos. Entonces, ustedes pueden ir viendo, ¿no? Entonces, estas son unas paletas. Quise hacer esto con un paquete un poco más sencillo para que ustedes lo vean. Voy a ir guardando esto y voy a ponerle continuación de práctica. Y voy a lanzar una encuesta de si quedó claro cómo instalamos los paquetes y cómo los llamamos después. Por ahí tengo un par de nos. ¿Cuál teníamos que instalar? Dice Montserrat. Ahorita estamos haciendo el ejemplo con Wes Anderson. Maestra, ¿podemos volver a hacer lo de Wes Palettes, porfa? Sí. Gracias. A ver, voy a descargar el paquete. ¿Y cómo yo descargo un paquete? Me voy a ir acá y me voy a asegurar que esto ya no esté acá. Esto significa que ya lo descargo, ¿no? Entonces, si yo le doy a esto, me dice que no existe, ¿no? Pero si yo realmente lo voy a hacer desde el inicio hasta voy a borrar este. Vale, ya se fue. Entonces, yo puedo escribir install packages, el nombre del paquete, y luego dependencies. True. Ahí está. Esta es una función de R donde de qué va alimentada, de decirle cómo se llama el paquete y si las dependencias están activadas, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, yo puedo correr esto y se va a instalar. Ahí me está diciendo que cuando los paquetes se instalan o se actualizan, que me va a reinstalar el R y yo le voy a decir que sí, está bien. Por eso casi siempre al inicio, casi siempre cuando nosotros estamos haciendo código, todas las cosas que son de instalar las ponemos al principio porque a veces R cuando está instalando cosas se reinicia. Entonces, y cuando nosotros cargamos las librerías, las tenemos que cargar cada vez que abramos R. ¿Sí, Montserrat? Ay, perdón, pero es que no me aparece el Wes Anderson. No sé si estoy haciendo algo mal. Voy bastante atrasada porque me perdí y no encuentro el paquete. Nada más, no sé. Lo tienes que, si no lo quieres hacer con código, puedes irte a install packages,
y ahí escribes Wes Anderson. Hasta él mismo te lo va a terminar de escribir porque es un paquete que está en CRAN, que ya está publicado, entonces no deberías de tener problema y lo puedes poner acá. Esto mismo que yo estoy haciendo acá, si ustedes ven aquí dice install dependencies, entonces yo le estoy diciendo que sí, entonces esto es equivalente, ¿no? Esto es completamente equivalente. Ya, ok, gracias. Instalando. Entonces, en R nosotros instalamos cosas, o sea, hagan de cuenta que este install es su pequeño Google Store, Apple Store, donde ustedes aquí, todos los paquetes que están en los repositorios como oficiales de R van a estar acá, ¿no? Entonces, todos los paquetes que ustedes quieran instalar se van a instalar desde acá. Entonces, acá, entonces, ¿qué pasa cuando yo instalo una librería? Todos los comandos que están relacionados. ¿Alguien más tiene alguna duda? Que por ahí vi, pero no sé si es la misma mano levantada, sí, ¿no? De Montserrat. Entonces, todos estos paquetes, ¿no? Todos estos comandos que tiene este paquete, que no son tantos, son poquitos, porque simplemente son las paletas, ¿no? Esto no lo puedo usar, o sea, ahorita ya lo instalé, ya lo vieron que lo instalé, ¿no? Además, mi R se me reinició varias veces, me dijo R, ¿quieres reiniciar? Y yo le dije, sí, reinicia. Entonces, ahorita no está cargada la librería de Wes Anderson, yo no le he cargado todavía, ¿no? Entonces, si yo quiero usar esto de Wes Palettes, me dice que no existe. Pero vean, si cargo la librería, ya todas las cosas que yo puedo hacer, ¿no? Todas estas cosas que se hacen con pues hoy sí ya funcionan. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí este Wes Palette? Pues miren, me da todos los códigos de color y esto cuando nosotros estamos haciendo gráficos va a ser bastante útil porque pues ya van a estar ahí cargados, ¿no? Entonces, así instalamos librerías, ¿no? Esta es una librería que nosotros está publicada en CRAN. Luego hay otra serie de librerías que no necesariamente están publicadas en CRAN. Todas estas librerías se pueden bajar desde GitHub, que es un repositorio bastante, bueno, es un manejador de repositorios. Repositorios es donde hay un montón de información. Y entonces, mucha gente que está trabajando y programando tiene muy buenos desarrollos que todavía hace falta, ¿no? Veamos este que yo les dije que íbamos a utilizar, ¿no? Este es el paquete que hizo el Instituto de Videm, ¿no? El Instituto Videm para estudiar las variedades de la democracia. Si ustedes ven, es un paquete súper jovencito. Ya vamos a ver otro paquete para que ustedes vean cómo se ven. Por ejemplo, el de Wes Anderson, si ustedes lo buscan Wes Anderson CRAN, pues ahí está, el paquete de Wes Anderson CRAN. Y todos tienen este formato que parece un poco viejo, pero es como el oficial. Y si ustedes ven, viene una referencia. Si ustedes ven, también hay una versión de GitHub. Y este paquete, ustedes lo pueden instalar así como lo instalamos nosotros, o podemos bajar la versión del desarrollador, ¿no? La versión del desarrollador se baja con otros comandos. Y aquí, bueno, miren, todo ahí está como se ven las paletas de color que a nosotros, que yo les estaba comentando. Les decía que a mí me gusta mucho la de Darjeeling. Y ahí está, ¿no? Entonces ahí viene como una pequeña ayudita. Y a lo largo de acá, si usted ven, dice, aquí hay un release que dice que que la versión está aprobada por CRAN, ¿no? Así que
En cambio, en el otro, pues no tenía nada de aprobado por CRAN, sino que la última versión es de hace 12 días. Imagínense, nosotros estamos súper. Entonces, si nosotros queremos instalar un paquete que no está siendo desarrollado por CRAN, entonces, si ustedes se fijaron, vamos a tener que utilizar otro código, ¿sí? En este caso, nosotros no lo vamos a instalar porque esto genera muchísima memoria, pero yo lo voy a hacer en mi máquina de escritorio para que ustedes lo vean. A ver, voy a lanzar de nuevo, si quedó claro, para ver si estos 5 no, ya cambiaron sobre si quedó claro cómo instalar librerías desde CRAN, ¿no? Librerías que ya están completamente aprobadas por la comunidad. Por ahí todavía tengo un no, si esta persona nos dice o nos quiere mandar un mensajito en privado, con gusto, no tiene por qué hacerlo enfrente de todos, pero sí es importante que nos digan qué elementos no quedaron claros. Entonces, lo que nosotros hicimos aquí en este código es lo mismo que irnos a packages install y poner el nombre del paquete que queremos instalar. Y lo que nosotros hicimos acá con el comando library que está en azulito es lo mismo como verificar que esto tenga un chequecito. Si ustedes no lo quieren hacer a través de los códigos, lo pueden hacer de esta manera, pero yo sí les recomiendo que mejor lo pongan en código por aquello de que tengamos códigos que son completamente reproducibles y que al mismo tiempo pues nos acordemos, imagínense, para llevar como un orden de qué paquetes necesitamos hacer, ¿no? Si ustedes se fijaron, antes de que yo marcaran acá, antes de que yo, ahorita ya digamos, ya no está cargada la librería porque ya no tiene un chequecito, le quité el chequecito, pero si ustedes se fijaron, cuando yo empecé a escribir West, directamente el RStudio tiene esta modalidad donde nos va como soplando todo el tiempo cosas, ¿no? Entonces, como que él dijo, a lo mejor quieres hacer algo dentro del paquete de Wes Anderson. A veces nosotros, sobre todo cuando quizás usamos una función de un solo paquete y después no volvemos a utilizar el paquete, a lo mejor pues no queremos cargar todo el paquete en nuestro ambiente, sino solamente utilizar una función. Entonces, para que nosotros veamos algo específico de este paquete, ¿no? Podemos escribir el nombre de la librería y dobles 2 puntitos, y entonces ahí, aunque si ustedes ven aquí, no tengo el chequecito, pero lo corre, ¿no? Esto es, ya es llamar como a la librería de manera instantánea. Si ustedes ven, puedo utilizar el comando instantánea, ya me perdí. No sé cómo escribir instantánea. ¿Sí, Eugenio? Profe, una pregunta. Entonces, ¿el comando de los 2 puntos sustituye al library? No. No es que lo sustituya, sino que digamos que acá yo cargo toda la librería de un solo. Aquí, digamos que entra, agarra lo que tiene que agarrar y ya, y no lo vuelvo a usar, ¿no? O sea, es instantáneo, lo carga y descarga así. Esto se está utilizando cada vez más, es como hay una cosa viva en la comunidad de R y cada vez más se está documentando de esta manera, porque resulta que primero es un poco más eficiente porque pues yo solo voy cargando las cosas que voy necesitando, ¿no? Entonces aquí yo no he cargado toda la librería Wes Anderson, sino que solo le digo que utilice Wes Palette de Wes Anderson. Se acabó. Eso O sea, es una cosa. pero de todas maneras sí tienes que instalar como todo el paquete.
Sí, el paquete sí está instalado, lo que no está es cargado, ¿sí? O sea, instalamos y cargamos. Cargamos ok, para que esté en la memoria y lo use R, ¿no? ok. Digamos, instalamos el foco, ¿no? Y acá, digamos como que rápidamente enciende el foco y lo apaga, ¿no? Aquí es, entramos rapidísimo al cuarto, se encendió el foco y salimos, ¿no? En, en esta operación, ¿no? ¿Por qué se está utilizando cada vez más esto? Primero, porque nos da claridad de, sobre todo porque utilizamos un montón de comandos que son de diferentes paquetes, entonces se está utilizando más porque queda muy claro de qué paquete viene, ¿no? O sea, digo, no me acuerdo este paquete, este comando de qué paquete, de todos los paquetes que he utilizado, de dónde viene, probablemente no me acuerdo. Entonces, se está haciendo esto. A algunas personas les parece que también es muy largo, que te hace muy largo el código, pero lo clarifica. Y segundo, porque pues solo está cargando lo que necesita, entonces a las personas les parece también bastante eficiente, ¿no? También es muy útil este tipo de sintaxis cuando suele y puede pasar, es que nosotros tenemos dos paquetes que tienen un comando que se llama igual. Si nosotros pensáramos que hay otro paquete de paletas de colores donde también hay algo que se llama West Palettes, para que yo le diga R, hay dos que se llaman igual, y yo quiero específicamente uno, le puedo poner esto para que él entienda exactamente cuál es el que tiene que usar. Entonces, para esas tres cosas es que nosotros podemos utilizar este tipo de sintaxis para llamar a una función de un paquete, ¿no? Yo se los pongo porque cada vez aparecen más en las ayudas y en los códigos más nuevos, y eso es lo que significa, ¿no? No es necesario cargar toda la librería, pero aquí yo ya con esto le estoy diciendo, bueno, ocupa esto que está dentro de este paquete y no carga toda la librería. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijan en nuestra práctica, lo que hicimos fue aquí instalar el paquete foreign, instalar el paquete haven y cargar una librería, ¿no? Vamos a cargar nosotros, perdón que no pude corregir esto, pero es que estuve en la parte del proyecto tratando de solucionar, y mi única solución vino a través de pagar dinero en una cuenta, entonces, para tener más espacio, porque ¿cómo se llama? Cuando en Linux se compilan muchas cosas, digamos, tienes toda la información, lo que tiene este instituto del BIDEM es que tiene toda esta información que es súper grande, es toda la información que viene en esta gran base de datos. Entonces, incluso si ustedes quieren, les muestro que es un montón. Miren, son 11,000 en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? En nuestra práctica, y para los que están en RStudio en versión escritorio, van a tener que hacer esto. Los que están en RStudio Cloud, no. Pero igual, vean cómo fue que lo hice, ¿no? En una versión. Hay un paquete que se llama Remotes, que nos ayuda justamente a poder instalar desde estos repositorios de GitHub las versiones de los desarrolladores o los paquetes que no están todavía publicados por la comunidad. Por ejemplo, este paquete que yo les mandé de memes, o el paquete del semestre pasado que utilizamos para poner a Bernie sentadito en nuestro, a Bernie sentado, el meme de Bernie sentado, se podía utilizar para hacer gráficos, ¿no? Hay varios, entonces hay un montón de cosas que están súper vivas, ¿no? Y que además creo que además nadie pensaría que eso tiene que pasar por todo un proceso de validación porque es más como jueguito, ¿no? Entonces hay una serie de paquetes así que nosotros podemos instalar, y para eso tenemos que instalar este paquete que se llama Remotes, o sea que nos va a instalar de manera remota estas cosas que no están en el repositorio oficial. Y entonces ustedes ven acá
me está diciendo, ah, bueno, sí, porque yo aquí ya lo tengo. Y ahí se instala. Y luego, si usted ven, o sea, remotes ahorita solo lo voy a ocupar para esto, entonces yo digo, ay, qué flojera, como cargar toda la librería si en realidad solo voy a usar el comando que se llama install GitHub, porque instala justo de estos repositorios de GitHub, ¿no? Entonces, ¿cómo se instala? Pues miren, acá pongo el nombre del usuario y aquí el nombre del repositorio. Este repositorio se llama Bidem Data. Y entonces yo así fue que lo instalé. Se los instalé en el proyecto que ustedes tienen ahorita. A mí me dice que como ya ya está instalado, que le ponga esto para que lo reemplace, ¿no? Y así fue como yo instalé el Bidem Data. Este proceso está descargando toda la información de un montón de bases de datos y entonces este proceso era el que tronaba en las versiones gratuitas de RStudio Cloud porque necesitaba muchísima memoria. Yo le tuve que poner casi 4, ¿no? Acá, a veces, cuando estamos instalando de esta manera, a veces nos va a pedir actualizar algunos paquetes, sobre todo cuando nosotros eso está bien. Yo a veces le pongo que me instale, que a todos, y entonces le pongo 1 y ya empieza ahí a correr. Y esto es normal y entonces ya después empieza, ¿no? Y ahí ya se está instalando. Todo esto es la instalación. Y aquí era donde sí trababa esto porque sí era muy grande y entonces no dejaba instalarlo en la versión gratuita. Entonces, yo lo instalé en una versión de paga, hice el proyecto y ustedes ya van a tener instalado todo eso, ¿no? Entonces, acá me dijo que había algunas cosas porque ya estaba pegado y ahí ustedes lo van a tener, ¿no? Entonces, ustedes están en su escritorio, van a tener que hacer estas dos cosas tal como está en la práctica, van a descomentar donde dice Install Packages Remote y van a instalar esto desde el Bidem Data, ¿sí? Ahí está. Y una vez que nosotros ya instalamos, pues entonces cargamos Bidem Data. Ahí está. Si ustedes se fijan en esta versión, los que están desde RStudio Cloud, si ustedes ya ponen Library, Bidem Data, ya aparece, ¿sí? Ahí ya aparece. Entonces, así instalamos y cargamos la librería. Eso está también acá en la práctica. Bidem Data. A ver, voy a lanzar de nuevo una pequeña encuesta para saber si esto quedó claro. Y ya a partir de ahorita, hoy sí ya vamos a empezar a trabajar con información de verdad. Después de 2 sesiones, yo sé que es largo y que van a decir, Dios santo, pero ya ahorita vamos a entrar en esa parte de la curva de aprendizaje donde vamos a ir de envión. Sigo teniendo 2 no, pero no me hacen preguntas y es un poco complicado saber qué es lo que quieren que repita. Entonces, si por favor nos dicen, con mucho gusto. Voy a ver si acá no han dicho nada en la parte de los estudiantes. Entonces, no sé, chicos, por favor, y como que se tardan en votar, entonces sí siento que esto no ha quedado claro. Entonces, si pueden tomar en cuenta que necesito un poquito más de información, con gusto, ¿no? Bueno, como ustedes vieron, el R así nos pone el rojo así horrible, ¿no? Entonces, y tal vez le estoy dando tiempo a las personas que no entendieron de que nos den un poquito más de información. Si ustedes se van aquí,
Esto también está en la versión de escritorio. Acá, como esa ventanita y a la parte donde dice add-ins. Está acá como esta barrita donde está la impresora, los disquetes, y acá dice acá. Si ustedes se van acá, se van a Paint Layout, y ustedes pueden cambiar el orden de aquí de cómo está todas las ventanas, pero lo chido es aquí en apariencia, ¿no? Y en apariencia ustedes le pueden cambiar los colores, ¿no? A mí me gusta usar este porque en realidad me molesta el rojo, me estresa, ¿no? Entonces, en general, yo le pongo el color de Chrome. Me gustan los fondos blancos porque soy un poco ciega, entonces soy astigmata y entonces los fondos oscuros me generan problemas, sobre todo de que no he ido a cambiar mi graduación. Entonces, y aquí para ustedes pueden poner el que se les da la gana, ¿no? También le pueden cambiar, por ejemplo, si ustedes quieren el clásico, el sky, si ustedes quieren cambiar el tipo de letra, ¿no? También lo pueden hacer. No hay, o sea, no hay como muchísimas oferta de fuentes, pero sí las hay. Si quieren la letra más grande, si quieren, y así sucesivamente, ¿no? Yo voy a poner este de acá. Este me gusta a mí. Y ya le doy OK y entonces ustedes ven ya cambió, ¿no? Esto es por si ustedes quieren como personalizar su R, ¿no? Que se vea un poquito más, algo que les guste más. Eso siempre nos hace como sentir que es parte de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo lo saqué? De nuevo, me fui aquí a esta ventanita donde literalmente se ve como una ventanita, ¿no? Ahí le di Paint Layout y ahí luego en donde está como este cubito con pintura y entonces ahí ustedes ya pueden cambiar al color que más se les antoje. Vamos a pasar un montón de tiempo viendo esta pantalla, así que más vale que les guste, ¿no? Ahí está. Bien. Entonces, una vez que ya tenemos esta librería de Bidem Data, vamos a hablar un poquito más de ella. Como yo les decía, no vamos a poder cargar nosotros toda la base porque no nos va a dejar, pero acá, y les puse por eso la liga a los que están trabajando de este ambiente. Si ustedes ven, cuando yo le doy clic aquí a un ambiente, si yo le doy clic, directamente me dice que si lo quiero cargar y yo le digo que sí. Y este ya es un objeto de Bidem Data donde ya viene filtrado únicamente para los casos de México. Si ustedes ven, es una base súper grande. Solo para México hay 232 observaciones con 40.176 variables. O sea, está bien grande, ¿no? Entonces, por eso, ya en quererla cargar con todos los países, pues la versión DR que está en línea nos dice, no se va a poder. ¿Sabes qué? No se va a poder. Por ahí tengo una mano levantada, no sé, Montserrat, si es la misma mano o ahorita sí. No, es otra cosa, es que no vi dónde le apretaste ahorita para cargar eso. Pues nada más. Una vez que ustedes ya clonaron mi ambiente, ahí adentro hay un, Ok. Gracias. en Cloud Project, ahí se ve un archivo que es de .rdata, que son los archivos que nosotros vimos que son ambientes, con objetos. Yo en ese ambiente les dejé un único objeto donde está esta base que se llama Bidem-México, ¿no? Pero antes de irnos a ver qué tiene esto, vamos a ver algunas funcionalidades que tiene este paquete. El paquete, además de bajarnos la base de datos de Bidem, hay dos bases de datos, una que es a nivel de país y otra que es a nivel de partidos. A nivel de partidos, nosotros lo que tenemos acá, les voy a enseñar, datasets, aquí está, data, big party. Le voy a poner esta liga acá. Y estos sí son datos a nivel de partido, ¿no? Entonces, esta sí se puede cargar
porque es más chiquita que la de países, porque esta incluso tiene datos desde 1700, o sea, es súper, súper, y ya ahorita vamos a entrar y vamos a ver el indicerío, o sea, aquí, por eso es tan importante que ustedes hagan esta tarea de la operacionalización de la democracia, porque aquí tenemos un montón de dimensiones sobre la democracia que se están midiendo y que se han operacionalizado. Entonces, para que ustedes vean cómo hay indicadores de todos los niveles. Me comentaba por ahí Eugenio que en algunas tareas ustedes preguntaban qué es un análisis factorial. Un análisis factorial no creo que lo alcancemos a ver, pero es un tipo de herramienta estadística que nos permite resumir indicadores, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos en esta operacionalización y veíamos, por ejemplo, el ejemplito que teníamos de CONAPO, del índice de marginación, teníamos los indicadores y luego había un gran indicador que resumía todos esos? El análisis factorial nos sirve para eso, ¿no? Entonces, pero lo importante es que ustedes vean todo esto de cómo se va operacionalizando un gran concepto, un concepto que es súper complejo y súper fundamental para el estudio de ustedes, que es la democracia, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo cargada esta librería de Bidem Data, si yo me voy a paquetes y busco el paquete Bidem Data, voy a ver ahí y me dice, bueno, ¿cuáles son los comandos que tiene esta librería? Nosotros le podemos preguntar, por ejemplo, acá está el paquete Bidem que baja toda la base de datos. No lo vamos a poder hacer en línea, pero Biparty, que tiene la información a partir de partidos políticos, sí. ¿Cómo la voy a cargar esta librería? Hay un montón de paquetes, no solo hay un montón de paquetes en R que trae data frames, que ahorita vamos a ver qué es un data frames. En la clase pasada nos habíamos quedado hasta ver lo que eran las matrices, y ahorita vamos a ver qué es un data frames. Yo escribo data, y escribo, si ustedes ven aquí me empiezan a salir un montón de bases de datos, porque también instalé este paquete que se llama datasets, por si en algún momento necesitamos hacer algún ejemplo rápido. R trae algunos paquetes, sobre todo cuando hacen como ayudas y cosas así, instalan alguna información que nosotros podemos utilizar fácilmente. Ustedes ven aquí de Bidem Data tenemos tres datos. No vamos a poder cargar el de Codebook también porque es muy grande, ¿eh? Pero el de Biparty sí. Entonces, si yo escribo Biparty, van a ver que acá queda ahí primero ahí como una promesa, ¿no? Ahí es una promesa, ¿no? ¿Ya lo vieron? Solo puse data Biparty y esto es una promesa. Es una promesa de objeto, ¿no? Todavía no sabemos qué objeto es, pero si ustedes luego ponen algo como view, ese objeto deja de ser una promesa. Biparty, perdón, me olvidó la chiquita. Ya le voy a poner esto acá. Y entonces aquí ya se ve, y justo empieza con México. Me encanta esta base de datos porque las primeras líneas que se ven siempre son de México. Ahí está. Y entonces ahí deja de ser una promesa. Esta base de datos tiene 11.914 observaciones y 384 variables, ¿no? Entonces, para yo saber, ya sé que es un objeto tipo data, pero yo puedo preguntarle, a ver, Biparty, ¿qué tipo de objeto es? Y me dice, es un data frame. Nosotros hasta en la clase pasada habíamos estado utilizando matrices, ¿no? Vimos objetos súper sencillos que eran un solo valor, vimos objetos de tipo vector que eran enumeraciones, conjuntos de elementos, y vimos matrices que todos los elementos dentro de una matriz a lo largo de todas las columnas y todas las filas tienen que ser del mismo tipo de valores, ¿no? Pero en los data frames, y nosotros vamos a ver ahorita acá, no necesariamente esto es así. Si ustedes se fijan, aquí hay caracteres, aquí hay valores numéricos, aquí hay tipos de fecha, por ejemplo, y así sucesivamente. Y aquí ya tenemos valores que son completamente numéricos y complejos. Entonces, en un data frame, nosotros lo que vamos a tener, de nuevo, las filas representan algo
Ya vamos a hablar qué son las filas de esta base de datos. Si ustedes ven, aquí está el PRD, ¿no? Ahí está el PRD, aquí está el Partido Verde. Ya vamos a ver, esto vamos a necesitar revisar la documentación de la base de datos para saber qué es, ¿no? Pero ya ahorita nos vamos dando una idea de que en esta base de datos lo que tenemos son, en cada línea se presenta un momento histórico de un partido y ahí se ha establecido algunas otras cosas que tienen que ver con estos elementos para medir la democracia en los partidos políticos. ¿Sí? Entonces, voy a lanzar una encuesta de si se entendió la diferencia entre un data frame y una matriz. Tengo por ahí un no, tengo varios no. Sí, por favor, nos comentan un poquito más y me faltan 2 votos. Entonces, cuando nosotros tenemos una base de datos, y por lo general sucede que nosotros no hemos hecho esta base de datos, sino que la ha hecho un organismo especializado con, con cierta operacionalización, tenemos que ir a revisar los elementos que ha estudiado este organismo, ¿no? Entonces, aquí, en este que yo les puse, en esta liga, vamos a ver qué representa cada uno de estos elementos, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan, también hay que los tenemos que citar. Miren todas estas personas que han trabajado en esta base de datos, no son pocas, ¿no? Entonces, si ustedes van a utilizar esto, por favor, citen, ¿sí? Sí, citen. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí está nuestro codebook, ¿no? Ya ahorita ya vamos a trabajar con la otra base. ¿Qué es un codebook? Un codebook es un libro de códigos y en este caso, esto está revisando la identidad del partido y su organización. Entonces, si ustedes ven acá, o sea, es un documento de 42 páginas que nos explica en qué consiste esa base de datos, ¿no? Entonces, acá tenemos, incluso nos dan algunas notas cautelares, que es muy importante de revisar, ¿no? Entonces, aquí hay cosas que nos dicen cómo fueron codificadas las variables. Aquí hay cosas que tienen sufijos. Y ya más acá nos empieza a ir variable por variable explicando. Y aquí nos dice cómo son las coberturas. Y por ejemplo, aquí ya empieza, en la página 15, ya empieza cada una, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿será posible que yo encuentre esto? Si ustedes se fijan acá, ¿se acuerdan que names, yo le puedo preguntar, a ver, ¿cuáles son los atributos? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de los atributos de este objeto bipari? Sobre todo porque yo no lo hice, ¿no? Entonces, habría que ver si está bueno sacarle los atributos. Y si ustedes ven, uno de los atributos bien importantes de un objeto son los nombres, que en este caso son los nombres de las variables, ¿no? Aquí los nombres refieren a las variables. Si ustedes se fijan acá, nos dice B2 pa en name, ¿qué es eso? Y vemos que es el nombre de la primera columna que está aquí, que es B2 pa en name. Y si ustedes se fijan, es como, y aquí digo, B2 Pine Name. Esto es lo que nos dice, es cómo se llama, me perdí, cómo se llama el partido, ¿no? En inglés, ¿no? Entonces, Party of Democratic Revolution es el PRD en inglés, ¿no?
Entonces, aquí tenemos otro que tiene que ver, si seguimos revisando acá, el segundo es el nombre original, que a veces no existe, el corto, que son las abreviaturas, que esas ya nos parecen a nosotros un poco más comunes, como la del PRD, ¿no? Acá nos dice la siguiente, que es como un código que tiene como propio, entonces 2016 refiere al PRD, ¿no? Y así sucesivamente nosotros podemos ir viendo qué significa cada una de las columnas de esta base de datos que nosotros estamos utilizando. Si ustedes se fijan, entonces es un esfuerzo de tratar de juntar estos elementos que están en esta documentación con lo que tenemos en la base de datos. Voy a lanzar de nuevo una pregunta, una encuesta sobre si ha quedado claro estos elementos sobre sobre el data frame. Sigo teniendo esos dos no, y es un poco, no sé si ahorita que notemos un receso, sí quieran comentar algo, porque pues si no me dicen exactamente qué es lo que no quedó claro, no les puedo ayudar, ¿no? Voy a dar un recesito de 10 minutos y volvemos justo ya a utilizar una variable y a utilizar otros dos comanditos de este paquete, pero si ustedes ven tenemos un montón de información. Nos vamos a ir a la otra base de datos, que es un poco más, bueno, a mí me parece un poco más interesante, pero bueno, ustedes ya elegirán cuál les gusta, ¿no? Ya vamos a irnos aquí a los índices que están midiendo cosas que tienen que ver con la democracia y con cómo se posicionan, en este caso, los partidos políticos. Entonces ya este tipo de variables que empiezan con B2 ya son un poco más interesantes porque nos están mostrando un poquito más acerca de los partidos, ¿no? Listo, entonces volvemos a las 4:17 y les voy a poner la musiquita y volvemos. Si en estos momentos las personas que han dicho que no me quieren contactar, con gusto podemos hablar un ratito. Ay, estaba en mudo, perdón. Para los que se han perdido un poquito, vamos a retomar un poquito. Voy a limpiar mi ambiente para que todos estemos en las mismas condiciones. Digamos, yo no tengo nada. Incluso voy a reiniciar R. ¿Cómo reinicio R sin... esto funciona también para sus R de escritorio. Le van a dar Restart. Sesión, Restart. Y ahorita hemos corrido hasta acá. Les voy a poner el código en esto dentro de el espacio donde ya instalamos, donde yo ya instalé esta librería, ¿no? Porque no permite, en la versión gratuita, no compila esta librería, este paquete. Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, si yo corro esto, pues ya vamos a estar acá. Entonces dijimos que, bueno, cada objeto tiene diferentes atributos y si ustedes se fijan, ¿no? Estos atributos, uno de los atributos como más importante va a ser los nombres, ¿no? Este paquete tiene un comando que también es muy útil que se llama var_info. Si ustedes se fijan, cuando acá nosotros revisamos esto, decía var_info y dice que nos muestra la información básica sobre una variable específica. Entonces, si yo pongo el nombre, por ejemplo, del primero, todo eso que yo estaba consultando en el codebook me aparece acá. Fíjense que esto tiene que ir entre comillas. El nombre de la variable de la que yo quiero información. Y ahí está. Si ustedes se fijan,
ahí me dice, primero me dice, o sea, cómo se llama la variable, y me dice, mira, la variable es el nombre del partido en inglés. Hay un tipo, ustedes revisan bien la documentación, hay una serie de variables que se llaman A, si fueron codificadas por asistentes de investigación, y sobre todo en la parte más histórica, este instituto pues sí tiene como una discusión entre personas súper importantes en la materia, que ellos codifican ciertas cosas. Aquí viene como el nombre que se lee, acá es como la pregunta, porque esto proviene de unos cuestionarios que se hicieron, y alguna clarificación, y por ejemplo acá incluso hay una cita. Si ustedes se fijan, es muy parecido a esto que nos aparecía en esta primera sección acá, ¿no? Ustedes ven, justo es esto, ¿no? Pero ahí viene, ¿sí? Entonces, todos estamos ahí. Voy a lanzar una de si todos estamos ahí ya. Espero que con estos minutitos que tuvimos en el receso, capaz ya todos estamos ahí. Sigo con esos dos no. Recuerden que la clase queda grabada y que ustedes la pueden consultar y pueden replicar de nuevo los códigos. Ahí está, me falta un voto y sigo con esos dos no. Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué otra variable podríamos revisar? Yo les decía que las que ya empiezan con B2 son un poco más interesantes. B2, X, PA y liberal, ¿no? Entonces, podemos ver esta, ¿no? Acá incluso nosotros podríamos poner names biparty para ver qué nombres tiene esta base de datos. Y vamos a ver que estas tiene un montón de información y es súper interesante estos elementos. Entonces, vamos a buscar aquí. Yo voy a cambiar acá, voy a sustituir. Y ahí aparece, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí ya no se ve tan bonito, por eso también está bueno irse al PDF, o sea, tenerlo aquí a la mano siempre, el PDF. Si ustedes se fijan, acá ya este es el índice. Incluso ustedes lo que pueden hacer es buscar este valor, se lo voy a poner en el chat también para que ustedes lo puedan buscar. Y acá lo que nos dice es que esta base de datos, lo que nos dice es que esto se llama el iliberalismo se llama B2XPA iliberal. ¿Y qué es lo que está midiendo? ¿No? Aquí nos dice que es un índice que está computado a partir de un promedio, ponderado, ¿no? Si ustedes se acuerdan de esa lectura de la operacionalización de la democracia, ahí, digamos, para hacer el índice lo que hacían es utilizar otra técnica estadística, pero una técnica que se utiliza mucho es por ejemplo, si yo tengo indicadores más chiquitos, puedo estar tomando en cuenta los valores que tienen estas 4 variables que ya vamos a ver cuáles son, qué significan estas variables, ya las vamos a revisar y para sacar esto, ellos hacen esta operación de acá, ¿no? No vamos a ir sobre lo que exactamente hace este operador, pero para que ustedes vean que sí podemos tener información de qué es lo que significan buscando estas variables. O sea, este índice que ellos hicieron proviene de otros indicadores también, ¿no? Entonces, estos son los elementos por los que por los que hemos pasado todos estos procesos de operacionalización para que ustedes vean que, bueno, primero, hacer índices para medir un concepto tan complejo como la democracia es bastante común en ciencia política y vamos a revisar nosotros cómo es que esto ha estado utilizando acá y qué significa en esta base de datos. En esta base de datos, en la de biparty, ya luego nos vamos a ir a la otra, que me gusta un poquito más. Cada línea representa un partido
justo antes de alguna elección, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí hay una pregunta, nos dice, ¿en qué extensión el partido muestra una falta de compromiso para las normas democráticas antes de las elecciones, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos y buscamos esta de acá, por ejemplo, voy a ponerlo acá, son los oponentes políticos, ¿no? La pregunta acá es, ¿cómo midieron ellos esto acá? Si antes de las elecciones, los partidos, los líderes de estos partidos usaron ataques personales o tácticas de demonización contra sus oponentes. O sea, esto es un elemento que se utiliza para medir el otro que teníamos adelante, ¿no? Entonces, ven cómo esta base está súper interesante y nos da información bastante amplia sobre algunas características particulares de los partidos políticos. Veamos esta de acá, es el pluralismo político. ¿Y a esto a qué se refiere? Nos está diciendo si antes de las elecciones, en qué extensión los líderes de este partido estaban claramente comprometidos con elecciones libres y justas, con partidos múltiples, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, ¿no? Entonces, aquí se puede ver esto, ¿no? Y así sucesivamente podemos, entonces, ya una vez que nosotros tenemos claro que mide este índice de acá, pues ya podemos utilizarlo, ¿no? Si no antes, como que no entendemos qué es esto del iliberalismo, ¿no? Que ellos dicen acá, entonces, porque no lo entendemos, ¿no? Porque no sabemos cómo lo han medido. Tenemos que revisar esto. Y esto no es un código de R, sino que es un espacio que ustedes tienen que dar de conocer una base de datos, de saber cómo se han operacionalizado ciertos elementos y de saber cómo se han medido y en qué momento se midieron. Entonces, hay que leer, o sea, la gente piensa que utilizar base de datos es simplemente abrirlas en R, poner un montón de comandos, pero no, buena parte del tiempo se nos va en esto, ¿no? En buscar qué significa cada uno de estos elementos, en básicamente traducir qué significan todas estas columnas para nosotros, ¿no? Veamos este otro, ¿no? Lo voy a buscar acá. Y estos son los derechos de las minorías. Y esto ¿qué es lo que nos está midiendo? Nos está diciendo que tanto los líderes de este partido deberían de... se me fue el inglés, muchachos. ¿Qué tan seguido implementan cosas que son la voluntad de la mayoría sin tomar en cuenta que esto viola los derechos de las minorías? Por ahí alguien que hable mejor inglés que yo capaz da una mejor traducción, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá está cómo se midió, si ustedes ven acá, esto es muchas de estas preguntas, por eso yo les decía que era bien importante que viéramos un poquito lo de la escala de Likert. Esto es una escala de Likert de frecuencia, ¿no? Siempre, usualmente, la mitad del tiempo, normalmente no, y nunca, ¿no? Esto es como se preguntó, y ya lo que nos dan ellos ya es el valor asociado a estos partidos a lo largo de varias preguntas. Y así vamos a ver el último índice que está para los partidos políticos, el último indicador de este índice. Hay dos grandes índices, que es el de iliberalismo y el de populismo. Ahí está. Nos dice que en qué extensión los líderes de este partido explícitamente
van y le dicen a la gente discourage, es como decirle, como desaconsejan el uso de la violencia contra sus oponentes políticos. Entonces, ustedes ven aquí también, esto fue una escala de Likert. Entonces, este índice proviene de tomar variables que son, en efecto, escala de Likert. ¿Hay alguna duda hasta acá? Vamos a lanzar esta encuesta y me dicen si esto ha quedado claro. Sigo con esos dos no y con gente que no vota. Entonces, bueno, por favor, voten, ¿no? Listo. Entonces, esta base sí la podemos cargar sin ningún problema. Nosotros vamos a trabajar con una base ya chiquita, que yo ya la hice más chiquitita, ¿no? Entonces, vamos a quitar este objeto de acá para que no nos gaste memoria. Y vamos a abrir de nuevo esta que teníamos acá. Ahí está. Solo le di clic acá. Y para los que están trabajando desde su escritorio es este de acá. Ahorita se los doy de nuevo para que no haya ninguna duda. Esta base también es bastante grande. Esta base sí está por países y aquí en este caso tenemos solo los casos de México, ¿no? Veamos. Vamos a hacer un par de cositas que se hacen cuando nosotros estamos revisando la base de datos. Un comando que es muy útil, y esto no está en la práctica, así que pongan atención, se llama head. ¿Qué significa head? Significa cabeza, ¿no? Entonces, es una buena manera de conocer nuestra base de datos, ¿sí? Aunque no la quiere cargar. Que tiene un montón, vamos a tener que... Ahí está, miren, aquí sí hay 4.176 variables. Esta es toda la información que este instituto tiene un montón de indicadores, pero un montón de indicadores, ¿no? Entonces, si yo le pongo head, me muestra lo inicial de esta base de datos, ¿no? Incluso yo puedo guardar todo esto en un pequeño objeto y lo que me va a dar es una base más chiquitita de solo 6 observaciones porque me guarda las primeras 6 observaciones. Ahí está. Entonces, acá voy a poner en la historia que cargué este ambiente para que ustedes vean acá. Simplemente le puse head para que viéramos acá. Usted me dice que no existe, está bien. Vamos a ver qué es esta base de datos, la BDMEX, ¿no? Acá nosotros podemos ver que hay información desde 1789, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos un código de año para cada una de las opciones. Ustedes ven acá, básicamente lo que nosotros vamos a ir viendo es cuánto tiempo pasó aquí. Miren, incluso hay algunos cambios en el nombre de México, de República Mexicana, Estados Unidos mexicanos, va cambiando a lo largo de este tiempo porque incluso hay datos de cuando éramos el virreinato de España, ¿no? Y entonces ahí estos, obviamente, han sido codificados ya por especialistas históricos y entonces aquí tenemos toda la información acerca de estos elementos, ¿no? Para empezar a acordarnos un poquito de nuestro de nuestro análisis descriptivo, ya vamos a empezar a utilizar un par de estos elementos.
Y ustedes ven aquí en la práctica, lo que yo había puesto es que hiciéramos un pequeño gráfico simple, que no es el mejor gráfico, pero ya vamos a verlo. ¿Qué tal si nosotros hacemos este gráfico de acá? Vamos a ver primero qué significa esta B2X poliarchy, ¿no? ¿Qué es esa variable, no? Ahorita estamos un poquito a ciegas, sí, claro, porque es una base de datos que no conocemos, ¿no? Entonces sí vamos a tener que estudiar muchísimo, muchísimo la documentación. Ah, miren, es que como se me cerró. ¿Qué significa B2X poliarchy? Primero nos dice que es en este caso, es un índice de democracia electoral, ¿no? Esta es como una de las bases principales, esta es una de las variables principales de esta base de datos. Acá nos dice que en qué extensión el ideal de la democracia electoral está completamente alcanzado, ¿no? Y entonces aquí nos ponen, si ustedes ven, esto es como un poquito. O sea, a mí lo que me gusta de esta base de datos, con respecto a otras bases de datos, es que con este var info y con el código, o sea, rápidamente nosotros podemos ligar cada uno de los indicadores con su marco teórico, ¿no? Está muy bien documentada, o sea, es como una base de ensueño, creo yo, porque tenemos aquí claramente que nos dice, bueno, ¿qué es esto, no? Porque, ¿qué es esto de que esté completamente alcanzada la democracia electoral? Y nos dice, bueno, el principio electoral democrático, el principio electoral democrático busca acuerpar los valores de que, donde los dirigentes le responden a sus ciudadanos, hay una competencia electoral, así, y nos va diciendo todos los elementos, ¿no? Nuevamente, esto es un índice que también está hecho de otros índices que se han medido, y ya acá nos dice justamente en la fuente cuáles son estos índices. Entonces también podríamos ir buscando uno por uno, ¿no? ¿Qué elementos hay? También nos va a decir en qué años tenemos la información disponible. O sea, yo aquí dejé, por ejemplo, los datos únicamente de México. Podría yo haber utilizado, más bien quizás dejado todos los datos de un solo de un solo año y tener un montón de países. Son análisis diferentes y ya vamos a ir viendo cuáles son las diferencias entre estudiar un país a lo largo del tiempo o estudiar en un mismo momento muchos países, ¿no? Bien, entonces, aunque no tiene mucho sentido, vamos a hacer un gráfico vamos a conocer un comando que se llama plot y voy a poner el nombre de mi objeto donde está mi base de datos y dice que no quiere porque está muy grande. Aún así está muy grande esto. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a tener que trabajar con la de Vipari. Bueno, chicos, lo voy a dejar hasta acá porque la base no quiere conmigo. Pensé que al hacerla más chiquita, pero se está cerrando y cada vez que se cierran, ustedes tienen que cargarla. Ahí, pues sí, foliar. Ahí está, ahí se ve un poquito. Este no es el mejor gráfico porque no tenemos información acerca del momento donde fue tomada esta medición. A lo mejor nosotros podríamos poner dos variables, pero no sé si me va a dejar poner una segunda variable, esta,
cosa tan linda. Bueno, estos son gajes del oficio de ahí está, hoy sí, miren. Ahí se ve cómo iría este índice de la democracia electoral para México, ¿no? Y miren acá, en los últimos años, parece que hubo un retroceso, ¿no? Y aquí ligeramente un aumento. Les voy a poner este código acá para que ustedes lo puedan colgar. Ya, ya mañana, ya la práctica va a estar corregida con los elementos que vimos hoy. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? Entonces, ya importamos una base de datos y como verán, o sea, el gran reto que tenemos al trabajar base de datos es que por un lado tenemos que manejar los aspectos técnicos del programa, que es simplemente el programa de R, ¿no? Los elementos del comando. Por otro lado, vamos a tener que manejar los elementos propios de cada base de datos que nosotros tenemos. Esta es una base que está muy bonita porque tiene mucha información, pero no es una base tan sencilla, ¿no? Entonces, está bien si ahorita no la entienden porque, o sea, obviamente nadie va a entender a buenas a primeras de, mira, esta es la base, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir conociendo algunas cositas, se le puede ir diciendo. Esta base también tiene un montón de elementos porque para cada cosa que se mide, a veces tenemos no solo el conteo del indicador, sino la desviación estándar. Hay varias mediciones porque nos presentan varias mediciones de la misma cosa, que puede ser en un criterio más estricto, en un criterio más relajado. Entonces vamos a irla conociendo a poco. No nos vamos a hacer expertos en esta base porque definitivamente no la hemos hecho nosotros y ya vieron todas las personas que trabajan ahí. Obviamente es un proyecto súper grande. Entonces, no vamos a intentar nosotros en un semestre, en una clase, conocer por completo todos los elementos. Pero sí es interesante toda la información que podemos tener rápidamente a la mano sobre un montón de mediciones sobre la democracia a lo largo de los países. Este mismo grupo de personas también ha diseñado cómo se ejecutaron las acciones dentro de la pandemia. También hay una base de datos, pero no se puede acceder a partir de este paquete, ¿no? Pero si ustedes ven aquí, rápidamente nosotros pasamos de la clase pasada a estar declarando el objeto X a tener rápidamente un gráfico donde nosotros tenemos a partir del objeto VidMex, ¿no? Tenemos un data frame que nosotros descargamos acá en nuestro ambiente y aquí ya tenemos la información acerca de cómo está la democracia electoral desde antes de 1800 hasta el 2019. O sea, sí ha sido un salto bastante dramático, ¿no? Entonces, para que vean que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y espero que además esto les sirva para conocer un poco más de la historia democrática del país, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de que nos vayamos. Voy a intentar solucionar de nuevo lo del proyecto. Quizás voy a, en lugar de tener un solo México, a lo mejor dejo los últimos 2 años, 3 años. Quizás así funcione más o de plano quitar un par de variables en esta base de datos para que podamos trabajar mejor con este objeto. Si es una limitación propia del programa, del RStudio en línea, y si no, pues acá vean que ya tenemos también otra base de datos, que si no les, que si está, porque ya tenía yo mi plan, tenemos aquí otras bases de datos que ya en la próxima clase lo que vamos a hacer es importar desde diferentes formatos
vamos a importar otras bases de datos, ¿no? Porque, por ejemplo, la POP se publica en formato de Stata. La POP es esta de Vanderbilt, que también es otra, en este caso es una encuesta que se hace adentro de un montón de países y se va bajando cada basecita por país, ¿no? Entonces, esta es la base de la POP para México. Yo la guardé aquí, le cambié el nombre porque cuando ustedes la descargan viene con un nombre bien grandote. Esta es bien chiquita porque tiene pocos casos, pero tampoco tiene ahorita tampoco tiene poquitas variables, también es súper grande. Tiene 221 variables. Está grandecita, ¿no? Esta también está padre para trabajar, pero pues al ser una encuesta de 1500 observaciones, pues sí, vamos a ver que no nos va a decir, vamos a tener problemas con algunos, cuando hagamos inferencias, vamos a tener problemas con cosas. Listo, pues. Si nadie tiene ningún comentario, pues lo dejamos acá, faltan 10 minutos. Y si ustedes también quieren, podemos hacer un summary de esta. Un summary es un resumen que va a depender del tipo de variable que yo tengo. Ven, se me está cerrando. Definitivamente no quiere porque está muy grande la base de datos. La voy a tener que cortar más. Ah, muchachos. Pensé que lo había resuelto, pero no. Vamos a trabajar sobre todo con este que se llama Polyarchy. Entonces, si para la siguiente clase, si ustedes quieren leer un poquito más sobre este indicador de la BIDEM, ahí buscan en la página. Y ya en la próxima sesión vamos a hacer ya el análisis descriptivo de este indicador, ¿sí? Entonces, vayan también repasando. Yo les había comentado de que pueden ir leyendo los primeros capítulos de Moore porque vamos a hacer análisis descriptivo utilizando ya esta base de datos. Ahí está. Este es el primero, si no mal me equivoco. En la página 43. Ahí está. Hay varios índices de democracia, ¿no? Porque ustedes, como se imaginarán, la democracia tiene diferentes dimensiones, ¿no? Como está en la lectura, también de operacionalización. En este caso es la democracia electoral. Hay una democracia liberal, hay una democracia que tiene que ver con la participación, otra la deliberativa, otra la egalitaria. Entonces, esos son como los 5 índices más importantes que tiene esta base de datos. Entonces, probablemente yo quite alguno de esos, pero vamos a trabajar con esto. Listos, pues, chicos. Y lo siento por los problemas técnicos. Son del RStudio, no míos. Si estuviéramos en el salón de cómputo, probablemente también sería igual de desastroso. No se sientan así, porque también, incluso en el salón de cómputo, pues yo me enfrento a que tienen diferentes actualizaciones de R, qué versión instalaron los servicios de cómputo. Entonces, esto es desastroso siempre. No se sientan mal si se quedaron un poco atrás.
Cualquier cosa, pues acuérdense que nos pueden escribir, incluso podemos gestionar algunas sesiones para los que se han quedado atrás, así como de consulta, con gusto los agendamos, ¿no? No se sientan solos en este proceso y créanme que no piensen que es porque ustedes están en sus casas, que algo no les sale, probablemente aunque estuviéramos en persona, también pasan este tipo de cosas y a veces, incluso, yo no las puedo resolver, ¿no? A veces hay elementos que no se pueden resolver porque tiene que ver que a lo mejor instalaron mal la versión de R, es una versión más vieja, es una cosa así. Me gusta a mí trabajar con RStudio Cloud porque justo todos tenemos la misma versión de R, yo puedo controlar con los proyectos que se instalen los paquetes y que todos tengan instalados los paquetes, pero pues siempre pasan cosas como esta, que de alguna manera cuando yo la corrí, la práctica, hoy temprano no daba problemas, pero ahorita ya no, pues sí, adiós. Probablemente porque instalé más programas y estuve instalando más cosas. Listo, entonces nos vemos el próximo jueves. Vamos a hacer un pequeño repasito antes de irnos a código. Vamos a hacer un pequeño repaso entre todos sobre el análisis descriptivo y los elementos básicos antes de irnos. O sea, va a ser una clase entre teórica y práctica, porque sí tenemos que primero, antes de presentar la media, la desviación estándar en código, acordarnos de qué es la media, la desviación estándar, cuáles son las medidas, cuáles son sus funciones. Todo esto lo vamos a hacer primero antes de R, para que no se me confundan. Nos hacemos el repaso y luego el código, ¿sí? Así vamos a ir repaso, código, repaso, código. Pero hoy que ya tenemos nuestra variable a estudiar, que es este índice de poliárquico de la democracia, entonces ya con esto vamos a ir trabajando y aplicando diferentes elementos. Ya luego vamos a poder ver si hay alguna correlación entre este índice, algún otro índice y así sucesivamente, y vamos a ir haciendo todo este repaso con esta base de datos. Listo, chicos. Entonces hoy sí ya nos vemos. Cuídense mucho. Adiós, Gracias, profesora. profesora. Ya, hasta luego. Hasta luego, profesora. Luego, profesora. Muy bien.